Hola, ¿qué tal amigos de UNAV Radio? Bienvenidos a un nuevo encuentro para compartir con ustedes información de su interés. Antes de presentarles a las personas que nos acompañan en esta oportunidad, déjenme reiterarles la invitación a que estén pendientes de toda nuestra programación y a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales y plataformas. No olviden que estamos, además de nuestra página web www.unavradio.com. Estamos también en nuestro canal de YouTube, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, pero también nos encuentran en Spotify y también, por supuesto, en nuestra cuenta de SoundCloud, donde pueden encontrar todo el historial de nuestras producciones. No olviden entonces seguir en sintonía de UNAV Radio, la emisora online de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ahora sí, entramos en materia en esta oportunidad. Estamos con dos personas de la Fundación Amigos de los Niños con Discapacidad para su inclusión en la comunidad. Esto es la Fundación FANDIC. Ellos nos van a contar acerca de qué es esta fundación, dónde trabajan, por quiénes trabajan, cuál es el sentido de su existencia y también un programa muy interesante que se llama Luz Verde. Entonces, antes de hacer la primera pregunta, simplemente permítanme saludar a Olga Lucía Santamaría, directora de la Fundación FANDIC. Olga Lucía, bienvenida a UNAV Radio. Es un placer tenerla con nosotros. Muy buenas tardes, qué gusto. Sí, es un placer. Gracias por la invitación, Javier. Realmente para nosotros es un gusto estar con ustedes y poder contarles un poquito más de la fundación, de su incidencia social y del trabajo que se ha hecho en torno a la población con discapacidad. Por supuesto que sí. También quiero integrar a esta conversación y saludar a Rocío Núñez Espinel, trabajadora social y coordinadora del programa Luz Verde. Bienvenida, Rocío, a UNAV Radio. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y nos alegra mucho poder tener la oportunidad de contar qué estamos haciendo con nuestras comunidades. Muchas gracias. Claro que sí. Empecemos por contarles, Olga Lucía, si le parece, qué es la Fundación FANDIC. Ya dijimos que es Fundación Amigos de los Niños con Discapacidad para su inclusión en la comunidad. ¿Cuál es esa razón de ser de FANDIC? Bueno, FANDIC como fundación, pues es una fundación sin ánimo de lucro que fue creada ya hace 23 años por una fisioterapeuta de Canadá que estuvo en Colombia, estuvo viviendo en Bucaramanga y ella identificó una necesidad que había en el norte de la ciudad, que era acompañar a las personas, sobre todo a las mamás que tenían niños con discapacidad. Para nadie es un secreto que frente a la discapacidad siempre se ha tenido pues, procesos de exclusión, de vergüenza, de pena, entonces muchas mamás escondían sus niños. En ese momento lo que se empezó a generar fue un acompañamiento a la familia. ¿Sí? Ahí nace FANDIC, de esa idea. Y cuando se empieza a generar estas acciones es cuando se empieza también a acudir hacia la comunidad para que la misma comunidad se empezara, digamos, a hacer cargo de estas iniciativas. A partir de esta semilla, digamos, fue cuando empezamos a generar una estrategia que se llama rehabilitación basada en la comunidad. Es una estrategia que es de la Organización Mundial de la Salud y lo que busca es precisamente que haya un acceso a los servicios para que con este acceso en la salud, la educación, la parte social, el trabajo y el empoderamiento de la persona, las personas con discapacidad puedan incluirse, ¿no es cierto? Y así podamos garantizar derechos. Entonces, FANDIC, a través de todos estos años, pues ha ido generando paso a paso, a través de procesos, todo un proceso de inclusión para las personas con discapacidad. Iniciamos, pues, y todavía lo hacemos con niños y jóvenes con discapacidad y sus familias, pero también abarcamos, o sea, llegamos a hacer un proceso de incidencia con la población con discapacidad de Santander y también pues articulados a nivel nacional, generando liderazgos y trabajando por la inclusión. Gracias, Olga. Le pregunto ahora a Rocío lo mismo. ¿Qué es Luz Verde? ¿Cuál es la razón de ser de este programa? Ok,
Ok, el programa Luz Verde nace como iniciativa en las comunidades rurales para apoyar a aquella población de chicos con y sin discapacidad, inicialmente para un apoyo con el PAE. Recuerdan que en las comunidades rurales quisimos mejorar lo que es la alimentación de los chicos. Y en poblaciones más grandes como la Mesa de los Santos y Bucaramanga y Piedecuesta empezamos con un auxilio educativo. Y Bueno, trabaja hacer un proceso comunitario. ¿nos podía repetir esa última parte, Rocío, que se nos cortó un poquito No la escucho. comunicación? La comunicación se cortó un poquito cuando nos estabas hablando del trabajo en la Mesa de los Santos. Ok. Listo. ¿Me escucha? Perfectamente, adelante. Ok. Empezamos con un auxilio educativo, sin embargo, desde la rehabilitación basada en comunidad de RBC, esa estrategia, quisimos trabajar los procesos comunitarios con la comunidad. Quisimos que estas comunidades rurales se acercaran mucho más a los centros educativos, que se diera un mayor interés por la educación de los chicos y más aún que se pensara en ir más allá, que los chicos empezaran a pensar en ir a la universidad, que pensaran en otras maneras de vivir, de cambiar sus condiciones de vida. Así empezó este programa Luz Verde y lo que buscamos realmente son fortalecer los procesos comunitarios. Bueno, y ahora no sé quién de las dos quiere responder esta pregunta y es, ¿cuál es la relación que hay entre FANDIC y Luz Verde? Bueno, entonces dirá, bueno, pero están hablando de discapacidad y allá no hay discapacidad, pero es que hablamos de inclusión. Entonces, la inclusión va mucho más allá de la sola discapacidad, ¿no es cierto? La inclusión estamos hablando de cómo generamos precisamente que la sociedad en general elimine barreras para que la población que tiene diferentes, digamos, circunstancias, ellos se puedan ir incluyendo dentro de todas las acciones. Entonces estamos hablando de áreas rurales, ¿no es cierto? Por ejemplo, de personas de diferente raza, estamos hablando de etnias, estamos hablando de razón, preferencia sexual, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de inclusión, abarcamos, ¿no es cierto? Abarcamos las diferentes condiciones de vida de la población. Entonces, FANDI nace pensando y trabajando en discapacidad, pero su objetivo grande es la inclusión, ¿sí? Y por eso, a través del proceso que se ha hecho, se tuvo la oportunidad de conocer los santos, las veredas, y también hay niños con discapacidad ya, ¿sí? Que también están, que necesitan un apoyo, pero ya no solamente son niños con discapacidad, sino sin discapacidad, y que querían y que eran buenos estudiantes, inclusive algunos hermanitos de los niños que tenían discapacidad y otros no. Entonces fue cuando nace la idea de que era necesario recibir o que la población del área rural recibiera un apoyo, sobre todo para estos jóvenes que son súper pilos, súper juiciosos y que a veces no tenían ni siquiera un cuaderno donde tomar sus notas. Entonces nos fuimos mucho más allá de entregar un artículo como un cuaderno, como un bolso, como un auxilio de alimentación al comienzo, y lo que se empezó fue a generar un trabajo en torno a la comunidad, o sea, los padres de familia y las facilitadoras, que así se llaman, que son líderes de la comunidad o inclusive profesoras, empiezan a generar tejido social en torno a los estudiantes para que ellos se sientan contenidos, o sea, ellos se sientan con un apoyo, una motivación, y los padres también. Entonces, al generar ese proceso organizativo, ¿no es cierto? Entonces, los chicos mejoran también sus calificaciones, se sienten como empoderados frente a un proceso y además como que se sienten respaldados, ¿no es cierto?, al tener el programa Luz Verde e identificados con ese programa, y eso los motiva a seguir adelante, a hacer las cosas mejor, a sacar adelante sus notas. Por eso es que ya tenemos bachilleres y ya tenemos jóvenes en la universidad, que posiblemente sin estar el programa Luz Verde hubiese sido más difícil. Pero más allá también estamos con los padres de familia, o sea, generando otros proyectos como son las huertas caseras, como es el tema ecológico, o sea, es generar en el ambiente de la misma población estrategias y elementos
que generen en ellos desarrollo. Entonces ahí nos vamos por qué FANDI también está en esto, porque es que la RBC es para la inclusión y además eso es para el desarrollo comunitario. Es otro de los grandes objetivos que tenemos. Olga Lucía, ¿qué tipo de discapacidades atienden en la fundación? En la fundación trabajamos principalmente con la discapacidad intelectual y múltiple. Son discapacidades bastante difíciles frente al tema de que son muy excluyentes porque los niños y los jóvenes, digamos, tienen menos oportunidades de inclusión, tanto educativa como laboral. Y entonces muchas de sus mamás o familiares terminan siendo cuidadores de estos jóvenes. Pero es que también parte ha sido por el modelo, ¿no? O sea, históricamente las personas con discapacidad se han considerado como si no tuvieran capacidades, entonces como que siempre se ha dicho hay que dejarlos en casa y se ha confundido el tema de la discapacidad con el tema de la enfermedad, ¿sí? Tener una discapacidad no es estar enfermo, o sea, hay que partir de ahí. Estar enfermo es tener fiebre, es tener dolor de estómago, dolor de huesos. Tener una discapacidad fue tener, por ejemplo, en los niños con los que trabajamos, un ejemplo, un niño con una parálisis cerebral, pues tuvo posiblemente en el nacimiento una hipoxia neonatal, o sea, hubo pérdida de oxígeno en el momento de nacer y eso generó muerte neuronal, pero esa muerte neuronal le pudo generar dos cosas. Uno, que haya en este momento un bajo intelecto, ¿no es cierto?, por esa muerte neuronal, o que también haya pérdida de movilidad, ¿sí? En alguna de sus extremidades o parte del cuerpo, o la movilidad no sea igual a la de las demás personas. Esto hace que tengan una clase de discapacidades múltiples. Pero eso no significa, ¿no es cierto?, que él como persona no se pueda empezar a desarrollar como todos los demás niños, pueda tener una familia que lo apoye, pueda entrar al colegio, ¿sí?, pueda incluirse a nivel del colegio, luego poder salir, poder incluso o prepararse para toda la vida, o sea, aprender algo para toda la vida o estudiar y seguir una carrera. Tenemos personas, no directamente de la fundación, pero sí de la red santanderiana, por ejemplo, con parálisis cerebral, que son psicólogas, especialistas en familia y que hacen un trabajo espectacular. Entonces, desafortunadamente teníamos el mito de que las personas con discapacidad no podían hacer nada y estaban enfermas. Estamos muy equivocados. Y hubo algo muy importante de lo cual la Fundación se ha unido, y es precisamente desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que pasamos de estos modelos lastimeros o estos modelos de exclusión, modelos de pronto a veces muy médicos, y nos pasamos más a un modelo biopsicosocial, o sea, un modelo de inclusión, pero también a un tema de derechos. Entonces es donde ya decimos, listo, las personas con discapacidad tienen el mismo derecho que las demás personas y ahora tenemos que trabajar es por él. Correcto. Muchas gracias por esa aclaración, Olga Lucía. Rocío, quiero preguntarle por qué se han enfocado en la población de Los Santos, la Mesa de Los Santos y el municipio de Los Santos. Ok, en el municipio de Los Santos, pues inicialmente estuvimos con Marlene Wynn, como mencionó Olguita Santamaría hace un momento. Ella es la directora de CAPD y tuvimos la oportunidad de visitar esa zona y allí encontramos grande necesidad. Y desde allí nos dio el interés de apoyar a esta comunidad que tanto lo necesita, especialmente porque la parte educativa en el área rural es bastante olvidada. Entonces quisimos hacer un aporte al mismo. Por ello, apoyar a esta comunidad fue muy importante tanto para ellos como para el programa tal. Bien, Rocío menciona a la CAPD, que es la Asociación Canadiense para el Desarrollo Participativo. ¿Cuál es justamente la participación de esta comunidad canadiense en todo este apoyo? Supongo que muchos de los recursos provienen no sé si del gobierno de Canadá directamente o de esta comunidad canadiense. No sé si Olga nos pueda responder esa pregunta. Por favor. Listo, muy bien. Bueno, CAPD pues es algo interesante porque CAPD
se creó, de que fue creada FANDI, ¿sí? Madeleine Wins volvió a Canadá, ella estaba haciendo un doctorado y parte de su trabajo de doctorado también fue lo que hizo acá creando a la fundación, y llegando allá empieza, como ya conoce un poquito más la realidad, ella crea allá la Asociación Canadiense para el Desarrollo Participativo, porque también hay muchos colombianos en Canadá, en donde ella vive principalmente. Entonces, Marlene empieza a contar un poquito las experiencias que ha tenido y entonces las personas empiezan a apoyarla y generan también su junta directiva y crean esta asociación. La asociación nace inicialmente pensando en dar apoyo a la Fundación FANDIL, pues, porque FANDIL pues, nace sin ningún recurso, pero lo más bonito es que, pues precisamente como hablamos de inclusión y de las situaciones sociales que tenemos en Colombia, muchos de los colombianos y personas de Canadá empezaron a hablar de que habían otras necesidades y que sería muy bueno seguir apoyando. Entonces, desde allá, por eso, como tú lo decías, algunos de los recursos vienen del gobierno de Alberta, porque ellos también han hecho gestión, pero ha sido una gestión muy bonita porque ha sido más, es como una gestión colaborativa, con decirle que, por ejemplo, así como han podido conseguir recursos del gobierno de Canadá, pero ellos hacen un evento anual para recoger recursos, hacen limpieza de parques, por ejemplo, hacen venta de garage, o sea, una serie de actividades que muchas veces uno dice, bueno, aquí uno en Colombia no hace nada de eso, y ellos sí lo hacen, consiguen con bastante trabajo y dificultad sus recursos, también tienen voluntarios que apoyan muchas de las actividades que hacen, y con eso ya no solo empezaron a apoyar a la Fundación FANDI, sino otras organizaciones y otras fundaciones que conocieron, y entre eso está que nació el interés por el programa educativo, y ahí es donde el gobierno de Alberta apoya el programa educativo. Entonces FANDI se convierte también como en ese intermediario de decir, vamos a trabajar también con esta comunidad, y se empieza a generar ese apoyo directamente. Pero además de esto, bueno, ellos tienen una articulación por parte de otro miembro de CAPD, que es con los Club Rotarios, y entonces ellos han hecho unas actividades muy interesantes en Colombia, en las zonas más excluidas sobre tema de filtros de agua, ¿sí? Entonces, han estado en La Guajira, han estado en zonas realmente inhóspitas donde ellos han llevado un apoyo, digamos, a la comunidad, ya que pues su esposo es ingeniero y han trabajado todo el tema de agua para comunidades que no la tienen. Entonces, pues nosotros nos sentimos muy contentos porque realmente de pronto esta iniciativa ha generado que se desarrollen otros procesos en el país. Oiga, Lucía, ¿cuántos niños atienden en promedio anualmente con la Fundación y a través del programa Luz Verde? ¿Y qué pasó durante esta época de pandemia? ¿Qué ha pasado con esos programas? Sí, fue un reto el año pasado realmente. Quiero comentarles lo siguiente, como FANDI hace RBC, ¿no es cierto? Entonces maneja los 5 componentes, uno es de salud, otro es de educación, otro es de la parte laboral, otro componente es de lo social y un último es de fortalecer a la población. Entonces, de pronto, en cuanto a población, te quiero contar eso. En salud trabajamos el programa de habilitación y rehabilitación, lo hacemos en este momento con 72 familias con sus niños que tienen discapacidad intelectual y múltiple. Lo hacemos en el norte de la ciudad, en el barrio Regadero Norte. También tenemos que gestionar recursos y mecanismos para poder participar, y lo hemos podido hacer también en los últimos años, me refiero a los últimos 4 años, con un convenio con la alcaldía de Bucaramanga para dar apoyo a los niños. Pero los 16, 18 años restantes también hemos venido conservando ese modelo desde apoyo con universidades. Personalmente soy fisioterapeuta, entonces me centré mucho al trabajo con las madres, y en la RBC es enseñarle al familiar, a la mamá del niño con discapacidad, cómo trabajar con él. Entonces ha sido la forma, a través de los estudiantes, de la academia, de voluntarios, poder hacer todos estos procesos de enseñanza. Hace 4 años ya tenemos un convenio con la alcaldía
que le está generando a los padres de familia la posibilidad de recibir todo un equipo terapéutico que les da atención desde esta estrategia. Desde la parte de educación, trabajamos la inclusión educativa con los niños que están en el norte, ¿sí? Apoyando el colegio para el proceso de inclusión, y trabajamos la parte educativa con los niños del programa Luz Verde, y el programa Luz Verde no solamente está en Bucaramanga y en la Mesa de los Santos, sino también está en La Guajira, ¿sí? Entonces allá se está trabajando con las comunidades de La Guajira, y hay un promedio más o menos de 500 niños y jóvenes con y sin discapacidad que están recibiendo este auxilio del programa Luz Verde. Eso se realiza anualmente. Pues el año, bueno, en el tema laboral, desde Fandí hacemos un apoyo para asesorar lo que es la inclusión laboral de personas con discapacidad, desde el punto de vista de inclusión a empresas, pero también desde el tema de emprendimiento. Entonces, hemos hecho alianzas porque sabemos que las alianzas son muy importantes. ¿Con qué? Con empresas públicas y privadas, para poder apoyar personas con y sin discapacidad o sus familias para que sigan adelante a través de proyectos productivos, o para que desarrollen, o para que en algún momento puedan ser empleados en alguna de las entidades, ¿sí? Desde lo social, pues entonces articulamos todo el proceso para generar, digamos, acciones, por ejemplo, con los niños, ¿no? Con los niños, entonces buscamos alianzas para celebrar el Día de los Niños, para la Navidad, para sus cumpleaños, para el trabajo con las mujeres. Creamos la red de mujeres de Fandí, por ejemplo. Eso es una forma de empoderamiento de las mujeres, pero también de fortalecimiento, y eso nació del año pasado de la pandemia. ¿Por qué? Porque es que las mujeres han sido pues realmente como muy golpeadas en el tema de pandemia, porque nos ha tocado como recibir toda la carga, ¿no es cierto?, de la familia, del trabajo, y muchas de las mamás y cuidadoras de la fundación empezaron a tener muchas dificultades, y entonces a través de este medio virtual logramos durante el año atender a los niños, tanto con discapacidad como sin discapacidad, a través del equipo terapéutico, para orientar todo el proceso de participación de los niños en sus terapias, pero también de la participación de los padres de familia. Y a su vez se le dio un apoyo psicológico a las mamás para que pudieran manejar un poquito toda esta contingencia del COVID-19. Gracias a Dios nos fue muy bien, tuvimos un año excelente porque pudimos hacer un acercamiento y un acompañamiento muy claro con las familias. En cuanto al programa Luz Verde, pues Rocío, que es su coordinadora, pues estuvo también desde la virtualidad trabajando con las facilitadoras y los padres de familia de las veredas. Entonces, Rocío, te doy la palabra para que les cuentes un poquito cómo se pudo hacer desde la virtualidad con las veredas de Los Santos, todo el programa educativo. Ok. Para nosotros el programa Luz Verde el año pasado con esta pandemia, pues fue tuvimos muchos retos, ¿sí? Porque veníamos trabajando en 4 proyectos, en ellos el educativo, alcanzamos a entregar algunas cosas. Sin embargo, empezó la educación a nivel de las comunidades rurales. No fue una educación virtual, sino remota. Entonces fue mucho más difícil, y estuvimos apoyándonos mucho de las facilitadoras. Hemos venido, cada comunidad tiene una persona que es responsable en la misma, es nuestra vocera, quien se ha venido capacitando y quien es ese puente con la comunidad. Entonces, con ella hemos llevado todo el proceso de comunicación, hemos venido trabajando en los otros proyectos también, porque es que tenemos el proyecto de ahorro y emprendimiento, en el cual los adultos se llaman grupos GEMAS. Estas personas lo que hacen es que ahorran semanalmente una cantidad de dinero, pero se reúnen mensualmente. Como no se podía hacer, entonces estuvimos coordinadas con las facilitadoras para que pudieran hacer ese proceso. También tenemos chicos que ahorran, porque es que lo que buscamos nosotros es que
enseñarles a ellos sobre educación financiera que se nos enseña en los colegios. Entonces, lo que buscamos es que los chicos aprendan también esa parte, a ser más responsables y todo, pero fue difícil en la pandemia porque pues todo el temor que generó, ¿verdad? Sin embargo, estuvimos apoyándolos mucho, también desde la misma parte emocional, trabajamos mucho con ellos y los chicos pudieron tener sus ahorros. Tenemos, les cuento una historia, un chico, él tiene unos 13 años, está como que en octavo grado, y él empezó, este proyecto empezamos desde el 2019. Él empezó a ahorrar, ahorró sus 100,000 pesos y con la ayuda de sus abuelos se compró un ternero porque para nosotros es importante que los chicos no solo ahorren, ni los adultos no solo lleguen hasta allí, sino que aprendan a invertir el dinero, ¿sí? A hacerlo mucho más productivo. Entonces, lo que hicimos fue que este niño se compró un ternero bebé y junto con su abuela lo alimentaba con tetero. Hoy ese ternero está muchísimo más grande y lo piensan vender porque este año que pasó el chico también ahorró y ahorró más o menos otros 100,000, 110,000 pesos y quieren venderlo para comprarse ahora una ternerita. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos realmente, cambiar esa manera de pensar en nuestras comunidades, de que hay mucho más allá y que esta pandemia sí nos trajo muchos retos, nos trajo muchas enseñanzas, pero que la vida continúa y nosotros debemos seguir con ella, ¿sí? Y entendimos también que esta pandemia lo que hizo fue que afloró situaciones que ya estaban ahí latentes. Lo que hicimos fue poder permitirles a estas familias que se expresaran, que empezaran a no solo quedarse en ese temor, en ese miedo, sino al contrario, de que también era una oportunidad para hacer otras cosas, para emprender otros procesos. E igual a nosotros nos enseñó que también podíamos hacer nuestro trabajo también de manera virtual, porque ya habíamos hecho un proceso comunitario fuerte con estas facilitadoras, que las comunidades las reconocían realmente y pudimos trabajar muy bien. Muy bien. Gracias. Les recuerdo que estamos con Olga Lucía Santamaría, directora de la Fundación FANDIC, y con Rocío Núñez, coordinadora del programa Luz Verde, hablando sobre estos logros a lo largo de tantos años de trabajo. Me queda tiempo para una última pregunta y es cómo la comunidad en general, personas que no están vinculadas con ninguna de estas organizaciones, sino que pues están desarrollando su vida cotidiana, un poco apartados de todo este trabajo que ustedes realizan, ¿cómo se pueden vincular, cómo pueden colaborar, cómo pueden ayudar de alguna manera? Olga Lucía. Bueno, gracias, Javier. Mira, yo creo que todas las personas siempre queremos aportar y queremos colaborar. Yo les quiero contar mi experiencia. Yo conocí la fundación hace 20 años como docente de práctica de una universidad y conocí el ejercicio que se estaba haciendo precisamente con todo el apasionamiento por trabajar con familias y niños con discapacidad y que no tenían recursos. La motivación nació de ahí y me dan la oportunidad, la comunidad, ¿sí? Porque no es que uno entre a la comunidad, es la comunidad la que le da a uno la oportunidad y lo invita a participar. Y continué siendo docente universitaria, pero a su vez seguí siendo voluntaria. Y a través del voluntariado de muchos, muchos años, seguí participando, conociendo necesidades. La comunidad siguió aceptándome y de ahí, pues a futuro, pues termino siendo la directora de la fundación. Lo hago con mucho cariño, con mucho orgullo, porque realmente es un trabajo que ha sido tejido con las manos y de la mano de la comunidad. Entonces, Okay. así como existe FANDIC y estoy yo, hay muchas otras personas que son parte de la junta directiva, que son voluntarias, muchos de pronto estudiantes que han pasado y han conocido la fundación y después se quieren vincular. Entonces, eso ha permitido que se generen estos espacios.
Ustedes nos pueden encontrar en Facebook, pues ahí hay fotos, hay actividades, está la dirección, están los teléfonos. Ustedes se pueden vincular a las diferentes acciones que realizamos desde la Fundación, Fundación Fandí, fundación.fandí es el correo, fundacion.fandi@gmail.com. El teléfono de la Fundación es el 640-2121. Mi teléfono es el 316-694-1979, por si alguno desea de pronto tomarlo y hacer alguna llamada, pero más allá de eso es realmente tener el anhelo y querer trabajar con la comunidad. Fandí les permite esa experiencia, o sea, y nos la ha permitido. Además, hemos hecho algo lindo y como educadora que soy, ha sido mostrarle muchas realidades a los estudiantes que les han transformado su vida, ¿sí? Y por eso en este momento también hemos, siempre tratamos de hacer convenios con los estudiantes, o sea, con las universidades, no para que suplan un profesional, porque no es la idea, no, es para que vivan esa experiencia que muchas veces dentro de las aulas no la podemos vivir. Entonces, por eso, quien desee participar, bienvenidos. También existe la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad, que también la pueden encontrar en Facebook, o la Red Nacional de Personas con Discapacidad, de donde nosotros somos su Secretaría Técnica para poder apoyar todos estos procesos de inclusión. Rocío, me quedan unos cuantos segunditos para pues, complementar la respuesta a esta pregunta. ¿Hay alguna otra forma de que la gente común y corriente pueda vincularse? No, no me escucha, Rocío. Ok, ya, ahora sí. Okay, no, ahora sí la escucho. Como Olguita, también nací como voluntaria de la Fundación Fandí y mi carrera ahora social la hice por conociendo esta fundación, porque me enamoré del trabajo que se hacía allí. Yo les invito para que con lo que estamos haciendo, el proceso con comunidad es muy bonito y sobre todo es ponerle corazón y todo, a veces de pronto no es importante, no, para nosotros sí. Cada acción que hagamos, así sea por pequeña, bienvenida. Y muchísimas gracias, que nuestras comunidades poder contar con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, les reitero el agradecimiento a Rocío Núñez de Luz Verde y también a Olga Lucía Santamaría de la Fundación Fandic. A ustedes, los oyentes de UNAV Radio, los invito a que continúen en sintonía de toda nuestra programación y que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales y nuestras plataformas. Un feliz resto de semana.